Aló. Aló, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Estamos de fiesta porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Amén. ¿Por qué no comenzamos dándole un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gracias al Señor, porque Él ha resucitado y Él está aquí. Él está vivo. Si Él no hubiera resucitado, en vano sería nuestra presencia hoy día. Amén. Así que nosotros venimos hoy muy agradecidos a decirle gracias, Papito Dios, por haber resucitado. Gracias por haber perdonado cada uno de nuestros pecados. Amén. Así que vamos a comenzar con la palabra del Señor. Les invito a abrir la palabra. Primera de Corintios 15, 1, vamos a leer del 1 al 9. Bueno, contentos por el día viernes, al haber celebrado una vigilia con cada uno de ustedes, todos unánimes, escuchando las 7 palabras que dieron 7 queridos hermanos, contentos y también de haber compartido ese tiempo la fanesquita. ¿Quién se alegró por haber compartido en esa noche? Amén. Amén, qué bueno. Y ahora, qué gusto verles. Me parece que nadie ha salido de viaje. Todos estamos en casa. Amén. Como decía, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes, el Antiguo Testamento celebraban la liberación de la esclavitud de los hebreos, de los israelitas, ¿sí? Ahí celebraban de lo que estaban 400 años de esclavitud con este egipcio donde les tenían esclavizados. Celebraban la Pascua. Ahora celebramos como cristianos, como hijos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos el perdón de los pecados de cada uno de nosotros, de ustedes, tanto como de mi persona. Eso estamos hoy celebrando. Celebramos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Amén. Y igual es una piedra angular de la fe, donde abre el camino hacia la vida eterna. Es el camino que abre el Señor Jesucristo hacia una vida eterna. Igual, cada año celebramos la resurrección, ¿sí? Pero ahora se han de haber dado cuenta en nuestra cultura, en la sociedad, ya el estatus de Jesús, la posición de Jesús ya no es igual en este tiempo. Ya se han ido ya olvidando. El día viernes, bueno, vi por aquí, por el sector de arriba, que estaban haciendo esa procesión, ¿no? La tradición de cada año, y yo quería cruzar y todo un montón de personas no nos dejaban pasar a donde queríamos ir. ¿Sí? Ya la posición de Jesús ya no es la misma. Es el Dios, el Jesús histórico. El Jesús histórico de muchos años ya, que ya no tenemos ese Dios vivo, ese Señor Jesucristo que vivió y resucitó. Ahora ya se habían olvidado ya de Él. Siguen en la misma costumbre, ¿sí? Ahora, la iglesia se ha acostumbrado a vivir sin su poder. Cada vez que la revelación de la resurrección no estaba siendo revelada, hay poder que no está siendo
desatado. Así que esa revelación no fue revelada a quienes no conocen, pero gracias a Dios Él nos reveló un día a nosotros. Cuando le recibimos, le aceptamos a Él, Él nos reveló y vimos la luz del Evangelio y ahora estamos aquí. Ahora creemos que Él no ha muerto, que Él está vivo y reina en cada uno de nuestras vidas. Amén. Amén. Así que comenzamos con la palabra del Señor. Vamos a leer. Bueno, yo voy a leer esta mañana en otra traducción. Dice, Primera de Corintios 15:1, la resurrección de Cristo. ¿Todos tienen sus espadas? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Aquí Pablo está diciendo a los corintios, permítanme recordarles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es la resurrección que ya les predije. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Nosotros una vez recibimos esa buena noticia de la resurrección del Señor. Pero todavía permanecemos en ella. Amén. Todavía estamos aquí. Todavía venimos a exaltar su santo nombre. Y eso es de lo que les recalcaba Pablo a aquellos corintios. Todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Así que, mis hermanos, esa es la buena noticia que nos salva, en creer en Él que había resucitado. Y ese es el mensaje que les prediqué, que el Señor ha dejado en la palabra de vida. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Bueno, siempre ha habido mensajeros, ha habido discípulos que han venido con otra palabra, ¿no? Y nos hemos dejado uno y en el tiempo de antes llevar por este evangelio que no nos llevaba a la verdad. Pero gracias a Dios, hasta este momento, Él nos ha sostenido y estamos ahora con Él. Así que, mis hermanos, la buena noticia de Jesucristo es que nos salvará si continuamos creyendo en ella y siguiendo con fidelidad. Así que mantengámonos fiel hasta el tiempo, el momento que el Señor nos tenga aquí en esta tierra, mis hermanos. Vamos a hablar tres puntos muy importantes que debemos saber. El primer punto es que Cristo murió. El día viernes hablamos y se predicó que Cristo murió y perdonó cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora estamos libres porque Él fue a la cruz todo con un propósito. Él fue golpeado, escupido, ultrajado y burlado, incluso ahí con sus ropas. Si vieron ahí de lo que estaban ahí con los dados sorteándose. Algo increíble, ¿no? Que el Señor vino por su pueblo, pero el pueblo le dio las espaldas. Le llevaron
a una muerte injusta a la cruz. Nosotros fuimos perdonados por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Sin la verdad de este mensaje, la muerte de Cristo carecería de valor, y los que creen en Él seguirán culpables de sus pecados y sin esperanza. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos esa esperanza de nuestro Señor. Amén. Amén. Tengamos esa esperanza. Sin embargo, como Cristo, como Hijo de Dios, sin pecado, sufrió el castigo del pecado y de esa manera quitó los pecados de quienes creen en las Escrituras. Se refieren a las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo en Isaías 53, 5 y 6. Les invito a abrir la palabra del Señor. Isaías 53, 5 en adelante vamos a leer, mis hermanos. ¿Ya tienen todos? 53 de 5 en adelante. Del 6 vamos a leer, ¿ya? 5, desde el 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silicio ante sus trasquiladores. No abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero le hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formando parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregado en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Miren, mis hermanos, que Él fue a dar esa vida preciosa ahí en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Así que la muerte de Cristo en la cruz no es un accidente, mis hermanos. No es por casualidad, sino que la muerte del Señor en la cruz fue con un propósito, mis hermanos, que Él fue. Tampoco fue una noticia
de último momento. No es que nos enteramos recién nomás. No fue una noticia. Fue ya escrita desde el principio de la palabra del Señor, que Él iba a dar la vida por cada uno de nosotros, que Él iba a ir a una cruz por nosotros. Había sido parte del plan de Dios a fin de dar la salvación a todos los que creen. Segundo punto, fue enterrado. Nosotros sabíamos que fue enterrado, fue a una tumba, ¿no? La realidad de la muerte de Cristo se hace más clara por el hecho de que fue enterrado. Muchos han tratado de descartar la realidad de la muerte de Cristo, pero Jesús realmente murió y fue enterrado en una tumba. Vamos a ver en Juan 21 al 10, vamos a leer, mis hermanos. San Juan 20, del 1 al 10, ¿qué nos dice? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde se han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y que dice, mis hermanos, creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitaría de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así que, mis hermanos, incluso los discípulos, al ver la tumba que no la encontraban ahí, recién igualmente creyeron que él había resucitado. De pronto, al ver nosotros aquí, decimos: no, mientras no ver, yo no puedo creer. Así es nuestra cultura, no. Mientras yo no pueda ver, no puedo creer. En el tiempo de antes de Jesús, mis hermanos, los discípulos, por más que miraban ellos, no le podían creer, no entendían las escrituras cuando el Señor les decían que Él iba a ir allá a una cruz, pero que iba a resucitar al tercer día. Al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Cristo fue resucitado permanentemente y para siempre, mis hermanos. Así que el Señor está vivo y Él ha resucitado para siempre. Su Padre lo resucitó de los muertos al tercer día, como dicen los evangelios, desde el viernes por la tarde hasta el domingo, mediodía por la mañana. Eran 3 días, según el cálculo judío.
eso también se dio, como dicen las Escrituras. Jesús citó al profeta Jonás en Mateo 12:40. Veámoslo, mis hermanos, Mateo 12:40. Les invito a abrir la palabra del Señor. Amén. Mateo 12:40 dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Aquí también fue una profecía, aquí con el profeta Jonás, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Siempre habrá personas que dirán que Jesús no resucitó. Pablo nos asegura que muchas personas vinieron a Jesús después de su resurrección. Primero fue Pedro, los 12 discípulos más de 500 personas, ¿no? Creyentes, la mayoría de los cuales aún viven. Igual Santiago, mis hermanos, han de recordar, él fue medio hermano de Jesús. Él tampoco, siendo medio hermano, no lo creía. Pero ahora, gracias a Dios, en el tiempo de antes fue un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Miren, no creyó tampoco el hermano. Y hoy, en el tiempo actual, igual. Por más que nosotros le predicamos de un Cristo resucitado al hermano, al vecino, al compañero, no creen. O de pronto creerá, pero ¿qué dicen ellos? Bueno, todavía mi tiempo no es. Será el tiempo del que tenga más años, por ahí, al que tenga 80 años, al que ya va a morir. A él vayan, testifíquele la palabra. Pero no sabemos que mañana o temprano nosotros estamos aquí como de pasada, como peregrinos, mis hermanos. Puede ser que salgamos y ya no regresemos más a nuestras casas, a nuestros hogares. Y no quieren escuchar la palabra del Señor. No quieren recibirle como su Señor y Salvador. De pronto ellos dicen, no, allá le tengo a mi Dios en la iglesia católica. Le digo a un Dios muerto, a un Dios crucificado, a un Dios que no tiene vida. Como han de haber escuchado que hay un niño, la mamá le pregunta, mi hijo, ¿quién se comió aquí el pastel que dejé aquí? Y el niño le dijo, ay, es ese santo que está ahí. Le dice, pero no tiene vida, no tiene boca, ¿cómo se va a comer el pastel? Si no tiene vida. Y el niño le dice, y si no tiene vida, ¿por qué te arrodillas a hablar con él? Miren, mis hermanos, hay tanta ceguedad, ¿no? Hasta en el tiempo actual de hoy día. Miren, ¿quién fue a ver cuando el Señor resucitó? La resurrección es un hecho histórico. Si la muerte y la resurrección es un hecho histórico, ciertamente sucedió. Pero muchas gentes se quedan con ese conocimiento, no se dan cuenta que el poder que Él cargó está con nosotros hoy. Miren, mis hermanos, no se dan cuenta, se quedaron solo con el conocimiento, se quedaron con el Jesús, con el Dios de ayer, con el Dios muerto, pero no se dan cuenta que
que están con ellos, que están con nosotros, haciendo el milagro, sanando enfermos. Piensan que Jesús se ha visto solamente en las páginas de una Biblia, que Él se quedó ahí en la Biblia, que donde le leen, le escudriñan, y ahí se quedó como un Dios histórico. Que de los milagros, que de la sanidad, que de las liberaciones, son vistas como cosas que ocurrieron solamente en el pasado. Cuando el Señor hizo los milagros, sanó, dio la vista a los ciegos, a los paralíticos. Todo eso quedó en el pasado. Todo se queda en historia, algo que se predica por tradición, pero no se practica. Se predica, mis hermanos, que el Señor sanó, que el Señor liberó, pero eso queda en el pasado y eso no lo reciben. Y eso mucho más de nosotros que sabemos la verdad, no lo predicamos, no lo practicamos. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz y resucitó. Amén. ¿Quién lo cree en eso, mis hermanos? Fuimos salvos porque lo que Jesús hizo en la cruz y resucitó. Fueron perdonados nuestros pecados, donde la enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada. Pero como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos supuestos a permanecer ahí. Amén, mis hermanos. La cruz es la demostración de su gran amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Ahí está la cruz, mis hermanos. La demostración de ese amor inmenso de su Padre, que mandó a su Hijo único a dar la vida por nosotros. Y nosotros nos preguntaríamos si fuéramos capaces de dar un hijo por la vida de otro. No. Y miren, la cruz que demuestra ese gran amor. Mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Por su resurrección tenemos el acceso a la capacidad de portar el poder de Dios, donde la iglesia seguirá predicando a un Jesús resucitado. ¿Qué nos muestra la resurrección de Jesús? Demuestra la derrota de Satanás. Esto significa que está derrotado, está desarmado y está destruido. Está destruido Satanás, mis hermanos, con la resurrección de Jesucristo. Cada vez que usted vean una sanidad, un milagro, un demonio expulsado, demuestra que el diablo ha sido derrotado. Así que, mis hermanos, ya para culminar, llevemos esto en cada uno de nuestros corazones, en nuestro diario vivir. La resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Así también lo es con nosotros. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe primero ser un servidor. Lucas 14:16.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, la humildad es parte de la vida del creyente. Es necesario que cultives en tu vida la gracia de la humildad. Aprendamos a hacer y llevar esa humildad como el Señor le demostró, mis hermanos, sí, cuando anduvo con sus seguidores. Si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos allí. Es que debe estar tu corazón donde Cristo, las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tienes que verte como lo que eres, un peregrino y extranjero en esta tierra. Usa las cosas de este mundo, pero no pongas tu felicidad en las mismas. Significa que como creyente habéis muerto al pecado y al mundo. No perteneces a él. No vivas cumpliendo los deseos de la carne. Alégrate, porque así como Cristo resucitó al final de los tiempos, serás resucitado con un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una alabanza que muchos lo conocen. De pronto ya está listo. Amén, mis hermanos. Amén. Cerremos los ojitos y vamos a orar por cada uno de ustedes en agradecimiento a nuestro Papá Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy Él en la cruz ha resucitado por cada uno de nosotros. Amén, Papito Dios. Gracias, Padre, le damos por su palabra. Gracias por dar su vida ahí en la cruz, Señor, por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Hoy estamos libres, estamos gozosos y hoy le decimos, Abba, Padre, gracias, Papito Dios. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Gracias por su amor incondicional, por su amor que usted ha puesto a cada uno de nosotros, aún siendo pecadores. Amén. Resucitó. Aleluya. 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 Resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos. Aleluya. Cántale, hermano, esta mañana. Dale gracias porque el Señor ha resucitado. Él no se quedó ahí en la Biblia solo en palabras, sino que Él resucitó y ahora vive en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Padre. Le damos la honra y la gloria. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, resucitó. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.